Bueno es el Señor. Adoremos al excelso Dios, que puede hacer que toda gracia abunde. De manera que siempre, en todas circunstancias, tengamos todo lo necesario y toda buena obra abunde en nosotros. A Dios sea la gloria. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a la casa de nuestro buen Dios. Para iniciar, vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y vamos a cantar la doxología. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Lucas vayamos a los versículos 57 al 62. Evangelio de Lucas, capítulo 9. Vamos a irnos a los versículos 57 al 62 y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 57, ustedes el 58 y terminamos juntos en el 62. Amén. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Le dijo Jesús: las horas que vayas y la casa de Dios es venir, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve que anuncias el reino de Dios. Entonces también otro dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que comienza sus manos y ninguna es apto para el reino de Dios. Amén. Oremos, hermano. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, meditar en ella. Señor, tu palabra nos dice que debemos de orar por las autoridades que gobiernan los diferentes países de este planeta Tierra que usted lo creó. Oramos por aquellas personas en autoridad, en eminencia. Señor, que mediante tu palabra ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad, para que puedan tomar decisiones correctas, acertadas, para la conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador, ahora que nos encontramos en una situación difícil, política y social, aquí en el Ecuador. Oramos, Señor, que su mano de gracia esté sobre las autoridades y pronto se solucionen aquellos inconvenientes para poder seguir viviendo en paz y en armonía.
Oramos de la misma manera como su palabra nos manda, orar por las personas que están enfermas, que están atravesando dolencias en sus cuerpos. Oramos por Rafael Rivas. Señor, que su mano de gracia esté sobre su cuerpo, proveyendo la sanidad que su cuerpo, su mente necesita. Y de la misma manera oramos para que siga fortaleciendo a su señora esposa y haga, Señor, su voluntad en él. Señor, y continuamos orando para que usted se manifieste grande y poderosamente en esta mañana, y que nosotros podamos predisponer nuestras mentes y corazones para escuchar y obedecer tu palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Al Dios de Abraham, ahora se titula el siguiente himno que vamos a alabar. Himno número 12. Al Dios de Abraham,
permitamos que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de vosotros, abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra, mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel y Avicencio Burgos, con el tema: ¿qué necesitamos para poder seguirle y servirle? ¿Qué necesitamos para poder seguirle y servirle? Escuchemos con atención y reverencia. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Y de este Evangelio de Lucas, capítulo 9, vamos a leer un versículo para empezar nuestra introducción en el mensaje de esta mañana. Lucas 9:60, y voy a dar lectura. Cuando ya todos tengan en su Biblia, pueden decir amén. Amén. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y de este versículo voy a hacer una pregunta, y quiero que se den cuenta en el versículo 60 que acabamos de leer. ¿Cómo un muerto puede enterrar a un muerto? Porque Jesús está diciendo ahí: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y no creen lógica la pregunta. ¿Cómo un muerto puede enterrar a un muerto? Esta frase posiblemente, hermanos, era una expresión proverbial que hace un juego de palabras con los sentidos literal y figurado de la palabra muertos. De esta manera, el Señor Jesús hizo comprender a la gente la importancia que tenía el ser su discípulo y el predicar el Evangelio. Eso era muy importante para Jesús. No hay duda que hay muchísimas personas que tienen la buena intención de seguir y de servir a nuestro Señor Jesucristo. Pero lastimosamente también muchas de esas personas no pasan de la intención a la acción. Son personas que tienen el deseo, el anhelo de seguir a Cristo, de servirle, pero la palabra de Dios nos enseña que falta algo más. Falta algo más que solamente la intención. Tenemos que comprender que seguir y servir a Cristo trae grandes bendiciones a la vida de cada uno de los cristianos. Y vamos a la Biblia. Mateo 19, vamos a leer los versículos 27 al 29 para darnos cuenta, hermanos, que servir y seguir a Cristo siempre va a traer bendiciones a cada uno de nosotros como sus hijos, como sus discípulos. Y Mateo 19, 27 al 29 dice: entonces respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, Señor, y te hemos seguido, pues ¿qué tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, ¿qué va a ocurrir? Recibirá 100 veces más y heredará de la vida eterna. Esas son palabras de nuestro Señor Jesús. Miren, hermanos, Jesús aseguró a los discípulos que cualquiera que dejara algo valioso por seguirlo a Él, será recompensado muchas veces más en esta vida
aunque no necesariamente de la misma forma. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Una persona puede perder a su familia al aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Muchas familias han dado la espalda a algún familiar que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Y ellos dicen, no, nosotros somos católicos, apostólicos y romanos, y tú ya te hiciste hermanito para allá, a un lado. Eso pasa muchas veces. Pero gana esta persona que se mantiene firme en el Señor, gana de la misma manera una familia espiritual. Nosotros los cristianos. Así es. El que comparte el Evangelio de Cristo compartirá también el triunfo de Cristo. El que lleva la cruz, al final también llevará la corona. ¿No le anima esto, hermano? Muchas veces queremos la corona sin la cruz. Pero eso no es el orden. Primero usted tiene que llevar la cruz para después obtener la corona. Servir a Cristo igualmente trae grandes bendiciones a nuestras vidas. Y vámonos a Malaquías. Malaquías está por la mitad de la Biblia, es el libro antes de Mateo, creo yo, no me acuerdo, pero creo que está antes de Mateo. Y Malaquías, vamos a leer del capítulo 3, dos versículos, el 17 y el 18, para seguir desarrollando este punto que el servir a Cristo trae bendiciones. Y Malaquías 3, 17 y 18 dice, y serán para mí los que siguen y sirven a Cristo, ¿qué serán para Él? Especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Miren, hermanos, al pueblo de Dios se le llama aquí en el versículo 17 especial tesoro. Y estuve investigando esta palabra, esta frase en el griego, y esto nos lleva a especial tesoro para Dios. En este versículo significa una joya, una joya. Así es. Una joya está hecha de materia bruta que se expone al tiempo, al calor, a la presión, para convertirla finalmente en una piedra preciosa. Así sale una joya. La piedra entonces debe ser cortada para que su belleza real pueda ser vista. Un artesano toma la piedra, le da forma con un cincel para retirar el extremo que no está bien, reduce la falla, la pule y la coloca en el entorno adecuado para que puedan disfrutar de su belleza. Eso hace el artesano. Hermano, esté usted también de la misma manera dispuesto a permitir que Dios haga de usted una joya. Sí, una joya. Pídale que lo cincele, que lo pula donde usted lo necesite, y sea paciente mientras el Señor trabaja en su vida. Asegúrese de estar listo para el cambio. Asegúrese de estar listo para el cambio, debido a que cuando Dios comienza a hacer una joya, no se detiene hasta que sea perfecta y útil para su servicio. Y voy a leer Juan 12:26. Amén. Si alguno, son palabras de Jesús, si alguno me sirve, sígame.
Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿No le anima a ser honrado por el mismo Dios si usted sirve? Muchos creían que Jesús había venido solo para los judíos, y eso era lo que estaba en la cosmovisión de aquella época. Pero cuando Jesús dijo estas palabras, si alguno me sirve, sígueme, se dirigía también a los griegos, a los que para los judíos no eran el reino de Dios. No importa quiénes sean los buscadores sinceros de Dios, Jesús los recibe. Su mensaje es para todos, para todos. No permita que las diferencias sociales, raciales o familiares se conviertan en barreras para que usted crezca espiritualmente, para que usted predique el Evangelio. Lleve las buenas nuevas a todas partes y en todo lugar donde tenga la oportunidad de hacer, porque esa es nuestra responsabilidad de Dios. Por medio de estos textos que queda bien claro, hermanos, que verdaderamente hay beneficios, hay bendición para nuestra vida al seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, debemos hacernos una pregunta, que es la que vamos a desarrollar en esta mañana. Y esa pregunta es: ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta tanto servir? Si hemos visto en la introducción que servir a Cristo trae muchas bendiciones, la pregunta es: ¿por qué nos cuesta tanto servir? El mismo Señor Jesucristo nos enseña qué es lo que necesitamos para poder seguirle y servir. Y pasemos a nuestro primer punto. Necesitamos el valor del compromiso. Y vámonos a Lucas 9, 57 y 58. Lucas capítulo 9, voy a leer los versículos 57 y 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Aquí vamos a empezar, hermanos, un pequeño análisis de una historia que tenemos aquí, y se refieren a tres tipos de hombres con diferentes motivaciones para el servicio de Dios. Y vamos a analizar ahora el primer hombre. Yendo uno de ellos, le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, vea la respuesta de Jesús después de que el hombre le dice eso: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Te voy a seguir, Señor, a donde quieras que vayas. Hijo, yo no tengo casa, yo no tengo nada en esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo conocía el corazón de ese primer hombre que le dijo que lo seguiría donde quiera que fuera. Sabía que sus palabras eran palabras llenas de emoción, pero sin un verdadero compromiso. El compromiso es lo que transforma la intención en realidad. Es la valentía de hacer tiempo cuando no lo hay. Es cumplir con lo prometido aun cuando las circunstancias se oponen adversas. Comprometernos con algo, hermanos, o con alguien, significa que conocemos las condiciones que estamos aceptando y las obligaciones que este compromiso conllevan. La ausencia de compromiso convierte nuestras intenciones en una simple trivialidad
en algo sin valor. En una relación, hermanos, el compromiso viene a causa del amor. Sí, del amor. Si nosotros amamos al Señor, nos comprometemos con Él. Estaremos dispuestos a lo que sea necesario para seguirle y servirle, pero la clave es amarlo de todo corazón. En nuestra sociedad, la ley del mínimo esfuerzo se va imponiendo poco a poco. Sí, en nuestra sociedad todo lo queremos rápido y ya al instante. Eso significa obtener las cosas de forma más fácil, más cómoda e inmediatas. Y no creo que a ustedes no les gusten las cosas así. Y eso es lo que está imponiendo ahora la sociedad. Lo rápido, lo fácil. Pero esto jamás puede definir nuestra relación con Dios. No. Para tener una perfecta relación con Dios necesitamos tener un compromiso. Es como cuando una pareja se casa. Ellos se aman, pero sellan su unión matrimonial comprometiendo sus vidas ante Dios de ser fieles hasta la muerte. Eso se llama compromiso, no se llama amor, se llama compromiso. No confundan ilusión con amor. Bueno, ¿qué necesitamos para poder seguirle y servirle a nuestro Dios? En segundo lugar, necesitamos tener prioridades bien definidas. Necesitamos tener prioridades bien definidas. Y Lucas 9, 59 y 60. ¿Estamos ahí? Amén. Vamos ahora a analizar el segundo hombre de esta historia. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Bueno, ¿qué le está diciendo Jesús a este segundo hombre? Tenemos ahora aquí al segundo hombre que aparece resuelto a seguir a Cristo, pero pide una corta postergación. Jesús le dio primero a este hombre el llamamiento. Miren, Jesús le dice: sígueme, lo llama y le dice: sígueme. La religión, hermanos, nos enseña a ser benignos y misericordiosos, a mostrar piedad en casa y respetar nuestros padres. Pero no debemos convertirlos, porque esto es lo que estaba pasando, convertir a nuestros familiares, a nuestros padres, en disculpa para descuidar nuestros deberes con Dios. Lo que Jesús quería dejar bien claro, hermanos, es que en todo que hay un momento crucial, en todo en la vida hay un momento crucial. Si se deja pasar la oportunidad, lo más probable es que no vuelva a presentarse. Y Jesús en ese momento a este segundo hombre le estaba dando la oportunidad de seguirlo. Pero este hombre pone una excusa: deja que primero entierre a mi padre. Las oportunidades muchas veces son una. Este hombre sentía en el corazón el llamado a salir de ese ambiente espiritual muerto, pero si dejaba pasar ese momento, esa oportunidad, no saldría nunca más. Para poder aceptar el llamado del Señor, hermanos, en nuestras vidas, para seguirle y servirle, tenemos que comprender que nuestro Dios debe ser lo primero y lo más importante en nuestras vidas. Cuando hablamos de prioridades,
nos estamos refiriendo a aquello que más nos importa en nuestras vidas. Sí, para un cristiano lo más importante en su vida debería de ser agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, buscar lo espiritual. Es decir, tener una comunión diaria con Dios. Eso sería lo prioritario para un verdadero hijo de Dios. Muchos de nosotros decimos que Dios es lo más importante en nuestra vida, pero la realidad de esas palabras solamente se las puede medir por el tiempo que invertimos en las cosas de Dios, en comparación con el tiempo que nos dedicamos a nosotros mismos. Ahí usted puede evaluar cuál es su verdadera prioridad. Hermanos, cuando las prioridades en su vida están claras, las decisiones son fáciles. Cuando las prioridades en su vida están claras, las decisiones se hacen fáciles. Hermanos, para cambiar su vida, necesita cambiar sus prioridades. Necesita cambiar sus prioridades. ¿Cuál es su prioridad hoy? ¿Lo material o lo espiritual? ¿Qué no lo deja desarrollar? ¿Qué lo tiene estancado? Muchas veces no crecemos espiritualmente porque mi pasado que vengo arrastrando no me lo permite y me está moviendo. ¿Qué es lo que le está deteniendo su desarrollo espiritual? ¿Qué necesitamos para poder seguirle y servirle? Y en tercer lugar, necesitamos ser constantes y perseverantes. Y vamos al tercer hombre de la historia aquí. Lucas 9, voy a leer ahora los versículos 61 y 62 para desarrollar nuestro tercer hombre. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, mira su pasado, es apto para el reino de Dios. Lo que le dicen al tercer hombre es una verdad que nadie la puede negar. Nadie la puede negar. El que está arando, dice, no podrá jamás hacer un surco derecho, un surco recto, si vuelve la mirada hacia atrás por encima del hombro. No puede. Eso dice aquí. Hermanos, algunos mantienen el corazón todavía en el pasado. Siempre andan mirando hacia atrás con desánimo, pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor. Hermanos, el cristiano siempre está en marcha, no hacia el pasado, sino hacia el presente. Y hoy es el presente, este es el presente. La consigna del rey no es mirar atrás, sino mirar adelante. A este hombre Jesús no le dijo ni sigue ni vuelve, no, sino lo que dice el versículo 62, Lucas 9:62. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a este hombre? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Nuestro Señor Jesús no aceptó un servicio tibio y dejó que el hombre hiciera su propia decisión. Tenemos que comprender, hermanos, que la clave en la vida cristiana no solamente se trata de comenzar a caminar, de comenzar a servirle, y esto es lo importante, sino de mantenernos sirviendo pase lo que pase, a pesar de las críticas,
a pesar de las dificultades, a pesar de las debilidades y errores de nuestros prójimos. Ser perseverantes, hermanos, y constantes significa no volver atrás, no rendirnos en el camino del Señor, ni en el ministerio en el cual servimos, sino que vamos hacia adelante. Para eso necesitamos poner nuestra mirada nuevamente en Jesús, no en las debilidades, no en el pecado de nuestros hermanos, ni en las circunstancias, ni en lo atractivo que parece ser esos caminos del mundo, sino en el Señor. Porque créanme, hermanos, que Satanás es tan astuto que muestra sus caminos perfectos y maravillosos, pero Satanás solo le muestra el comienzo, porque eso es lo que le interesa, saber cómo comienza. Feliz estoy aquí en el mundo. Pero a Satanás jamás le interesa que usted conozca su final, porque a Satanás no le gustan las estadísticas. No le gustan a Satanás las estadísticas. Les gusta cómo usted empieza. Sí, creyendo que estoy bien y perfecto en esta vida. Pero a él no le gusta cuántos están en los hospitales, porque un día decidieron tomar una copa y ya después pensaron que esa copa la podían controlar, pero después esa copa los controló a ellos y se volvieron alcohólicos. Eso no le interesa a Satanás. A Satanás no le interesa que usted por tomar una copa se volvió alcohólico. A él le interesa cómo usted empieza, pero no cómo termina, porque siempre el destino final de Satanás es la muerte. A Satanás no le interesa cuántas niñas adolescentes están embarazadas porque una noche de copa no supieron qué hacer. A él no le interesa eso. A él le interesa que sus hijos están felices y contentos en esa reunión. Nada más. Pero no le interesa cómo termina aquella vida que recién empieza. Ese es Satanás. Y muchas veces estamos atrapados por lo bello que aparenta lo que ofrece Satanás, pero somos muy descuidados en analizar cómo vamos a terminar. Ser perseverantes y constantes, hermanos, significa no volver atrás, no rendirnos en el camino ni en el ministerio para el cual servimos. Para eso necesitamos poner nuestra mirada en Jesús y ser perseverantes a pesar de las circunstancias que nos toque vivir hoy. ¿Qué necesitamos para poder seguirle y servirle? Y en cuarto lugar, necesitamos estar a los pies de Jesús, escuchando su palabra y meditándola. Y vamos a ilustrar con otro caso de la Biblia. Y ahora les invito a ir al capítulo 10 de Lucas, capítulo 38 versículo 38 al 40. Lucas 10, voy a leer los versículos 38 al 40 para ilustrar nuestro cuarto punto. Necesitamos estar a los pies de Jesús, escuchando su palabra y meditándola. Y Lucas 10, 38 al 40 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, Señor. Mira cómo estoy afanada aquí. María de Betania, hermanos, entendía lo que era realmente importante en su vida y le dedicaba tiempo sin importar las circunstancias. Lo que tuviese que hacer, ella no estaba dispuesta a negociar sus prioridades. Cuando Jesús llegó
de visita, María dejó todo de lado y se sentó a escuchar a su amigo, mientras que su hermana Marta estaba atareada por los preparativos de la cena, cómo iba a atender a Jesús en ese momento. Al ver la actitud de María, Marta se molesta y le pide a Jesús que le instara, que la arrepintiera, que le ayudara. Pero Jesús no respondió como ella esperaba. Y mire la respuesta de Jesús, versículos 41 y 42, Lucas 10. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esa fue la respuesta de Jesús. Jesús no condenó a Marta por preocuparse de los quehaceres de la casa. No la reprendió, no la condenó. Solo le pidió que fijara sus prioridades. Nada más. Esto nos deja ver que María de Betania tenía mucho interés por la palabra de Dios. Siempre estaba atenta a lo que veía de Dios. Se preocupaba por aprender de Jesús y atesoraba más que cualquier otra cosa estar con Él y escucharle, porque apenas lo ve que va llegando, se sienta a sus pies y comienza a escuchar lo que Él le decía. Ella entendía que poner a Dios en primer lugar era el secreto de una vida plena y verdadera. En medio de un mundo hostil, María escogió amar sin importarle el qué dirán. Días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania a visitar nuevamente a Lázaro, al que Él había resucitado, y lo va a visitar, y también a Marta y a María, donde sus amigos le prepararon una cena en su honor. Esto era la víspera de ir al Calvario. Los tiempos no eran buenos. En el ambiente de la ciudad ya se respiraba el odio hacia Jesús, pues se tramaba un complot para matarle. Fue entonces en medio del agasajo que María hizo lo impensable. Sí, hermano, lo que nadie se imaginaba. Y vamos a leer Juan 12:2. Juan 12:2 y 3. ¿Qué es lo que hizo María cuando ve al Maestro que llega y ya son sus últimos días antes de ir al Calvario? Juan 12:2 y 3. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los ungió con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Miren, hermanos, para hacer una relación del valor de esta situación del perfume, ese perfume que María virtió sobre Jesús era tan costoso y único que estaba valorado por el salario de una persona de un año. Una libra de nardo puro equivalía a que usted trabajara un año. Eso hizo María. Ahora piensen. ¿Qué es eso que usted atesora más en su vida? ¿Qué es eso que usted atesora más en su vida? ¿Ya lo tiene aquí? Bueno, ¿sería usted capaz de entregarlo por completo a Dios? ¿Sería usted capaz, como María, de entregarlo por completo a Dios? Tal vez puede ser su tiempo, tal vez puede ser muchas cosas. ¿Estaría usted? Puede ser su carácter. Puede entregarle su carácter a Dios. Puede ser su egoísmo.
puede entregarle su egoísmo a Dios? Permítame leer Juan 12, 3 y 4. Juan 12, voy a leer versículos 3 y 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Cuando Judas ve esta acción de María, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Eso es lo que cualquier persona hubiera pensado. Derramar un perfume así de costoso puede ser ilógico para nosotros. Pero María entendía que Jesús tampoco era cualquier persona. Y una persona extraordinaria es digna también de cosas extraordinarias. Fue así como en medio de la hostilidad, mientras unos señalaban y otros planeaban matar a Jesús, ella no le importó el qué dirán y decidió honrarlo con lo más valioso que ella tenía. Solo cuando se ama de esa manera, es posible honrar a Dios como María, como ella lo hizo. Su relación con Jesús la llevó a comprender cosas que nadie en ese momento y en esa época entendía. Y voy a ilustrar por qué razones. Miren, hermano, a lo largo de la Biblia podemos ver en reiteradas ocasiones que Jesús hablaba a sus discípulos de su muerte, de su resurrección, pero cada vez ellos parecía que no entendían esto, sino que lo entendieron fue cuando sucedió. Y parece increíble, hermanos, estando con él 3 años y medio, no entendieron total y completamente lo que él les decía. Para María no fue así. Luego de derramar ese perfume, esto fue lo que Jesús dijo de ella. Juan 12:7. ¿Qué fue la respuesta después de que María derrama ese perfume tan caro sobre él? Juan 12:7 dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y el 8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y no entendían esto, pero María sí lo entendió. Por ilógico que parezca, hermanos, María no actuó de manera impulsiva, no. Ella pasó tanto tiempo a los pies de su amigo Jesús que llegó a comprender y aceptar mejor que sus propios discípulos el sacrificio que le iba a ocurrir a Jesús en la cruz. Fue la primera que entendió y comprendió todo eso. Los discípulos se entristecían y no querían escuchar la muerte de su maestro. ¿Por qué? Porque se trataba de su héroe, el que los había venido a librar del yugo romano. ¿Cómo es posible que mi héroe, que lo hemos estado esperando por siglos, sea llevado a la cruz y derrotado? Y nadie quiere ver morir a un héroe, peor si es su héroe. Pero la relación de María tenía con él, la llevó a entender a cabalidad que él ganaría solo a través de su sacrificio y sufrimiento en la cruz. María, con su perfume, preparó a Jesús para la victoria de su muerte, consciente de que luego no tendría la oportunidad de ungirlo. Así es, fue la única que lo ungió. Cuando las otras quisieron ungirlo, la tumba estaba vacía. Hermanos, luego de la muerte de Jesús, cuando las mujeres fueron a la tumba para ungirlo, como era la costumbre de aquellas judías de esa época, Jesús ya no estaba en la tumba, porque la tumba estaba vacía, porque él había resucitado. Sin duda alguna, la entrega de María fue genuina. Su pasión por Dios, su fortaleza y entendimiento
son atributos que hicieron de María una mujer digna de recordar y de admirar. ¿Por qué María siguió y lo sirvió a Jesús? Es la pregunta que tal vez usted se está haciendo en este momento. ¿Por qué María siguió y lo sirvió a Jesús? Esto solo lo puede lograr porque conoció, siempre estuvo a sus pies, siempre tuvo necesidad de escuchar sus palabras. Antes que cualquier otra cosa, para ella esta era su máxima prioridad, estar a los pies de su Maestro. ¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana? Hemos visto, hermanos, que seguir y servir al Señor trae grandes bendiciones a nuestras vidas, pero necesitamos el valor del compromiso. En una relación de compromiso viene incluido el amor. Si nosotros amamos al Señor, nos comprometemos con Él. Estaremos dispuestos a lo que sea necesario para seguirle y servirle. También vimos que necesitamos tener prioridades definidas para poder aceptar el llamado del Señor en nuestra vida, para seguirle y servirle. Prioridades definidas. Tenemos que comprender que nuestro Dios debe ser lo primero o lo más importante en nuestra vida. Para un cristiano, lo más importante en su vida debería de ser agradar a Dios, hacer su voluntad, buscar lo espiritual, es decir, nuestra comunión con el Señor. Muchas personas no buscan la comunión con el Señor porque están añorando su pasado. Y usted no puede estar en un sitio donde no puede crecer espiritualmente. Usted tiene que buscar dónde realmente usted puede crecer espiritualmente y olvidar su pasado. También vimos que necesitamos ser constantes y perseverantes. Se trata de mantenernos sirviendo, pase lo que pase, a pesar de las críticas, a pesar de las dificultades, a pesar de las debilidades, a pesar de las aflicciones, a pesar de los errores de nuestro prójimo. Tenemos que ser perseverantes. Necesitamos estar siempre a los pies de Jesús, escuchando sus palabras y meditándolas. Vamos a hacer una pequeña aplicación. Hermanos, si queremos tener realmente un cristianismo verdadero, no negociable, tenemos que seguirle y servirle, teniendo bien claro quiénes somos en Cristo. Y este es el problema, que muchas veces ni usted sabe cuál es el valor que Cristo tiene para usted. Usted no sabe cuál es el valor que usted tiene en Cristo Jesús, pero yo se lo voy a dar hoy. Vamos a primera epístola de Pedro, capítulo 2, y voy a leer el versículo 9 para darle el valor de lo que somos en Cristo. Primera epístola de Pedro, al final de su Biblia está, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois, ¿qué somos? Linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos en Cristo. Eso somos herramienta que Dios nos va a utilizar si nos ponemos a los pies de Él. Hermanos, hemos sido escogidos por Dios como su prioridad y hemos sido llamados a representarlo donde quiera que estemos. Recuerde que sus valores vienen como resultado de ser uno de los hijos de Dios, no como producto de lo que usted pueda lograr. Usted es una persona valiosa por lo que Dios hace
y no por lo que usted hace. Hermanos, sin importar las circunstancias que nos rodean, sin importar los cambios que tengamos que hacer en nuestra vida, donde quiera que vayamos, tenemos que mantener firme nuestra fe en el Señor. Debemos mantener firme nuestras prioridades y decir: tenemos que ser cristianos comprometidos donde quiera que vayamos. En cualquier circunstancia que vivamos, debemos de seguirle y servirle, para que cuando Cristo venga nos encuentre sirviendo y haciendo siempre su voluntad. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por la palabra expuesta en esta mañana, que podamos obedecerle. Llamamos a nuestro pastor Samuel Burgos para tener la oración. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, su palabra dice que si somos cristianos evangélicos fieles, tenemos que tener un compromiso con usted y poner en orden nuestras prioridades. Siempre usted debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Lo demás es secundario, pero lo importante es que usted ocupe nuestro primer lugar. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén.